Elevemos nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo, por la amistad y por este momento que nos permite reunirnos para poder compartir nuestras experiencias y podernos edificarnos juntos. Agradecer también a los mentores, a nuestro ángel de la guarda, que gentilmente nos acompañan, emanándonos esas energías de armonización, de equilibrio, de paz. Al Divino Maestro Jesús por ese inmenso amor que derrama en nuestros corazones, para que podamos entendernos y comprendernos, y así en esa luz divina poder compartir el tema de hoy. Gracias y así sea. Que así sea. Que así sea. Manifestaciones visuales es el tema de hoy del libro Obras póstumas de Allan Kardec. Y vamos a ir recordando que las manifestaciones espirituales que se hacen visibles a nuestros ojos, sea momentáneamente o por un espacio de tiempo, es voluntad del espíritu que se está comunicando o quiere por un deseo propio el hacerse visible para que podamos gozarnos de su presencia, maravillarnos de que la vida solamente continúa, se transforma, se renueva, pero no tiene fin. Y es por eso que Allan Kardec en este libro nos va a decir que las manifestaciones visuales pueden ir también por la naturaleza y en un estado normal del periespíritu. Y que si bien el periespíritu es invisible hacia nuestros ojos, es que por una cantidad de fluidos que se pueden interactuar entre el espíritu comunicante y el médium o la persona que está recibiendo esta comunicación o esta visualización, se puede hacer que los fluidos del periespíritu pueda hacerse denso, se condensa, y eso hace que por unos instantes podamos verlos. Y eso es una de las propiedades del periespíritu, que ya lo han explicado en la anterior clase, de que al ser en su naturaleza semimaterial, hace de que al absorber un poco más de esa energía ectoplasmática que cada uno de nosotros posee, que el espíritu va a poder condensar los fluidos en ese ser que alguna vez habitó un cuerpo físico. Y que no solo depende también de la voluntad, también depende de que si está permitido o no desde el plano divino esta manifestación. Y eso a muchos nos frustra, nos llena de angustias, en especial cuando tenemos seres que han trascendido o han partido al mundo espiritual y quisiéramos comunicarnos. Y muchas veces, por muy medium que seas, por mucho adelanto o trabajo que tengas, las comunicaciones a veces con los familiares no se dan. Muchas veces el obstáculo es la ansiedad que el encarnado tiene. Esa ansiedad hace que sea un bloqueo entre el espíritu que ha partido y el encarnado que desea comunicarse. Por eso es que normalmente cuando un ser querido parte, todos buscamos a una otra persona para que se pueda comunicar
y recibir a través de esta otra persona el mensaje o las sugerencias que nuestro ser querido tiene hacia nosotros. Es ahí que debemos nosotros comprender que no es, como dice, por nuestro deseo, sino es por voluntad. Y a veces confundimos estas dos palabras y queremos que nuestros seres queridos se comuniquen, pero ya. Y reclamamos y decimos, pero yo soy medium, soy vidente, soy esto, soy el otro, y mi ser querido no viene. Entonces tenemos que estar en la misma frecuencia del espíritu, la misma sintonía. Por eso es que todos los científicos que han estudiado lo que es la energía nos van a decir, hay una vibración, hay una sintonía y hay una frecuencia. Y según esos tres parámetros, el espíritu se puede comunicar con uno. Siempre recordando que son ellos los que se comunican con nosotros. Muy rara vez se da que nosotros podamos llamar a este ser que ha partido al otro lado para que se comunique con nosotros. Eso es, como decimos, muy rara vez se puede lograr eso. Normalmente es que ellos vienen, se manifiestan, dan su mensaje, sus recomendaciones y luego regresan a ese mundo maravilloso de la vida espiritual. Y es entonces que Allan Kardec en este capítulo de manifestaciones visuales nos va a decir de que hay varias circunstancias por las cuales un periespíritu puede tomar la forma física. Y desde los relatos más antiguos nosotros tenemos pues diferentes historias de espíritus que se han ido comunicando con la humanidad o con determinadas personas. Pero el más sobresaliente que nos llama la atención a todos, cristianos, ateos, creyentes y no creyentes, es la transfiguración que ocurrió con Jesús. Cuando el Maestro primero apaga su energía y luego lo manifiesta en una luz radiante como nos narran los evangelios. Pero en esa luz radiante que apareció también aparecieron dos seres espirituales, Moisés y Elías. Y se hicieron visibles no solamente a los ojos de Jesús, sino también a los ojos de los apóstoles que la acompañaban. Hay manifestaciones así, en que un espíritu se puede hacer ver por muchas personas, pero hay manifestaciones también, y no debemos olvidar, que hay espíritus que en medio de toda una multitud de seres encarnados se puede hacer ver solamente por una persona. Y los demás no lo ven, por más que seas vidente. Recuérdense que la videncia también es de acuerdo a la sintonía, a la sincronicidad. Si no estoy en la frecuencia de ese espíritu que se está comunicando, por más vidente que seas, no lo vas a ver. Y eso no quiere decir que seas mal vidente o mal medium. Simplemente estás en otra frecuencia, en otra sintonía. Nada más. Y es entonces que nosotros, a partir de esta transfiguración de Jesús, vamos entrando en este tema de lo que es las manifestaciones visuales. Cómo un espíritu empieza a asimilar ectoplasma de los encarnados y puede tranquilamente hacerse visible, tomar la forma que tenía en una anterior encarnación o una forma en la cual los presentes lo van a reconocer, identificar y dar su identidad tal cual lo reconoce. Otro hecho que nos narra la Biblia de una manifestación visual, a lo cual Allan Kardec también nos va a dar pautas de por qué se da,
es aquella historia de la bruja de Endor, donde el rey Saúl va a ir a consultar a la bruja de Endor, aún habiendo dado él mismo una orden de prohibición de consultas espirituales. Pero él va por necesidad y el relato de la Biblia de este hecho nos va a decir de que cuando la bruja de Endor llama al espíritu, este va saliendo, pero va saliendo como un sol radiante y es ahí cuando la historia nos dice que la bruja dice, un Dios está viniendo por esa energía tan intensa, tan fuerte, pero al mismo tiempo lleno de paz. Pero cuando Saúl se asoma para mirar, él reconoce quién es y dice, no, es Saúl, no es un Dios, es Saúl, el profeta. Y eso nos da también a nosotros otra pauta de lo que Kardec nos va a decir, de que el espíritu no solamente manifiesta una forma, sino también manifiesta su energía. Y esa energía nosotros lo conocemos, como hemos dicho ya en anteriores clases, la energía áurica que todos tenemos, pero que al desencarnar, el espíritu, como está cubierto por el periespíritu, lleva esa misma energía. Por eso decimos, tal cual viviste, tal cual vas a morir, tal cual se va a ir el espíritu, tu espíritu, al otro lado. Mismas emociones, mismas energías, mismos deseos. ¿Sí? Y es entonces cuando nosotros miramos que esa energía que se genera en nosotros por buenos pensamientos, buenas actitudes, ese deseo de hacer el bien, hace que tu luz sea intensa, radiante. Y es eso lo que manifestó esta historia, una luz que casi enseguecía cuando el profeta empezó a manifestarse a la solicitud del rey Saúl. Y en este capítulo, nos va a decir Allan Kardec que no solamente se trata de energía, de colores, sino se trata de intención. Intención para qué queremos nosotros que un ser espiritual se manifieste o se comunique con nosotros, sea visualmente, sea auditivamente o sea por percepción. La intención va a ser la diferencia entre tener una comunicación buena, correcta con un ser espiritual o dar lugar cuando estamos por curiosidad y en ansiedades a que sea otro espíritu tomando la forma de nuestro ser querido que se comunique con nosotros. Las manifestaciones visuales, nos va a decir Allan Kardec, más comunes ocurren durante los sueños, en ese dormir. Y es por medio de los sueños, a través de las visiones, las apariciones propiamente dichas se dan en estado de vigilia. Cuando nosotros como personas que necesitamos este encuentro a través de nuestras facultades que poseemos, en esa libertad de libre albedrío, nosotros podemos hacer uso de ese don maravilloso que Dios ha colocado en nuestro ser. Podernos comunicar con nuestros seres queridos a través de los sueños. Por eso es tan importante para nosotros que estamos con estos sueños de nuestros seres que han partido al más allá, tener una libreta, porque muchas veces los sueños con ellos son tan cortitos que nos van dando los mensajes, como decimos, letra por letra. Y para tener el mensaje completo necesitamos anotar, llevar un registro
de qué estamos soñando, qué estamos recibiendo y qué palabras nos están dejando como mensaje para cada uno de nosotros. Entonces las apariencias del espíritu hace que nosotros podamos reconocerlos. Y el espíritu, aunque no tiene enfermedades, las enfermedades que nuestro cuerpo padece, el espíritu normalmente no lo tiene. Pero para que nosotros los reconozcamos, presentan esas enfermedades. Si digamos tenía un piecito mal, va a presentarse con un piecito mal, para que los reconozcamos. Pero eso no quiere decir que sigue mal en el otro lado. Recuérdense que lo primero que nosotros llegamos cuando desencarnamos es a un hospital donde vamos a ser sanados, curados de todas nuestras enfermedades y de todas nuestras dolencias. Hay muchas personas o familiares cuando un espíritu, o sea, una persona o un espíritu se comunica y todavía manifiesta, digamos que murió con neumonía y manifiesta esa tos. Y dice, ay, tanto tiempo ya, y sigue sufriendo, sigue enfermo, y se perturba, sufre, pero simplemente era para dar una identidad de que ese espíritu que se está comunicando es el mismo espíritu familiar a lo cual el encarnado pidió comunicarse. En sí él no está enfermo, en sí. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una sesión mediúmnica o vamos a tener una comunicación. Hay que tener el cuidado de explicar a la otra persona que el espíritu está manifestando cierta dolencia para que lo reconozcan. No es que sigue enfermo, ¿ya? No se olviden hacer esa pequeña aclaración que hace la diferencia, porque si no esta persona familiar va a regresar a casa y va a comentar, nuestro papá o nuestro hermanito o tío o lo que sea que persona que haya partido, sigue enfermo, sigue sufriendo. Y entonces empieza un sufrimiento de los encarnados sin sentido. Solamente fue una falta de orientación de la persona que dio el mensaje. Entonces ese es el cuidado que hay que tener cuando uno tiene este tipo de manifestaciones. Ya de decir que la enfermedad fue curada, solamente es una manifestación para reconocerlo, identificar al espíritu, nada más. Y que todas las debilidades que presentó el encarnado en la tierra, pues quedan normalmente aquí. Y que al otro lado se va ya en condiciones normales. Por eso es que Divaldo Franco, al terminar sus conferencias, siempre daba el poema de la gratitud. Y todos los que han visto la película de Divaldo se recuerdan, ¿no es cierto?, el poema de la gratitud, cuando él decía, yo te agradezco, Dios, por mis oídos y por aquellos que no tienen, porque allá en el otro lado ellos sí oirán. Yo te agradezco por mis piernas, porque yo aquí los gozo, pero también me gozo por aquellos que no lo tienen hoy, pero en allá sí lo tendrán. Y él daba un poema así, de toda la parte del cuerpo humano en que él agradecía por tener, pero también daba gracias por aquellos que no lo tenían, porque allá en el mundo espiritual sí van a manifestar sus dos piernas, sus brazos y todo aquello que en la encarnación no lo tenía. Algunas veces se presentan con los atributos, como hemos dicho, de su elevación, tales como el aura. Algunos presentan, cuando ya los consideramos, ¿no es cierto?, seres espirituales muy elevados,
algunos espíritus para que su identificación, según la creencia también, pueden manifestar alas. Normalmente en las comunicaciones de los mediums de la Iglesia Católica, cuando mencionan que un santo ha venido y se ha comunicado, ellos lo identifican con alas de ángel. A nosotros en la doctrina espírita, no, al menos yo como en experiencia, no he tenido una comunicación con un ser que tenga alas todavía. Pero eso no me frustra, me motiva, porque sé que me falta conseguir ciertas virtudes, ciertas características nobles que no lo he alcanzado todavía. Así que me motiva a seguir estudiando, preparándome, meditando, orando y poniendo todo lo que sé como experiencia al servicio de los demás. Así que no nos tenemos que frustrar, como les decía, de no ver a los seres angelicales con sus alas, su aureola y esa energía que emanan, ¿sí? Solamente es que nosotros quizás todavía no hemos alcanzado esa perfección para verlos en esa magnitud que ellos son, y que nos debe motivar a seguirnos esforzando, mejorando y trabajando mejor cada día. Allan Kardec nos va a decir en el libro de la Génesis que también los espíritus se presentan en forma corporal, casi idéntico al cuerpo humano, encarnado, tangible. En este libro de la Génesis nos va a decir que a estos seres se los llamó ajeres. Ajeres porque asemejan un cuerpo humano, pero no es un cuerpo humano. Y es eso lo que le pasó a Tomás cuando Jesús resucita y él pide colocar su dedo en sus llagas, colocar la mano en la herida del costado, y Jesús se hace tangible, se hace palpable, y lo pueden tocar y lo pueden colocar los dedos en las heridas y todo lo demás. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que Allan Kardec nos va a volver a escribir en este libro de las manifestaciones visuales, y nos va a decir de que el espíritu puede tomar la forma y la apariencia tan real como si fuera un cuerpo físico. Y cuando esto pasó, nos dice en este libro de la Génesis, estos fenómenos, es que se dijo los hombres dobles o las mujeres dobles. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado, no? De haber encontrado a alguien, sea amigo, familiar, o un ser más querido, de esposo o esposa, o un novio, en otro lado donde realmente él no estaba o ella no estaba. Pero tú lo viste pasar y dijiste, no, estabas tú ahí. Y la otra persona te dice, no, yo estaba en este otro lado. Tengo testigos, estaba ahí. No, simplemente es que el espíritu en esas propiedades tan nobles que tiene puede en cierto momento hacerse tan material y tan visible a los ojos humanos que tú lo puedes ver como si estuvieras realmente el encarnado en este lugar. Y entonces, ¿por qué hacemos la comparación con la historia de Jesús? Porque Jesús fue, como nos dicen los espíritus, el modelo perfecto a seguir. Por eso es tan importante al estudiarlo los evangelios para comprender esas propiedades que el Divino Maestro manifestó cuando estuvo en la tierra para enseñanza a nosotros, para comprender mejor lo que es la codificación de la doctrina espírita. Ya no tengamos que estar con eso de decir, ¿será verdad? ¿Será que estamos fantaseando al decir que un espíritu se materializa y que nosotros podemos abrazarlo y contarlo y sentirlo? La única diferencia que hay entre un espíritu y un encarnado es el calor.
El cuerpo humano, tú sabes que emana una determinada cantidad de energía calorífica. El espíritu no tiene eso. Tiene energía, pero calor casi no tiene. Por eso es que a veces nos agarra ese escalofrío y sentimos como si algo hubiera pasado a nuestro lado y nuestros pelitos se ponen de punta. Pero eso no quiere decir que sea un espíritu inferior, simplemente es un espíritu pasando o queriendo comunicarse con nosotros, nada más. Entonces, mirar la elevación que tiene un espíritu es tan importante para cada uno de nosotros el saberlo entender y comprender, porque el fenómeno de la aparición de un espíritu a una sola persona entre muchas se explica por la necesidad de la combinación del fluido periespiritual del espíritu con la persona a la cual se está comunicando. Lo que les decía, sintonía. Si no hay sintonía, no hay comunicación. Puedes verlo, es igual que estar en la calle, ¿no? Cuando salimos a la calle, vemos gente, no nos conocen ni los conocemos y tranquilamente pasan por nuestro lado y no pasa nada. Es igual también con los hermanos espirituales. Entonces, para que un espíritu se comunique, siempre tiene que haber esa afinidad. Por eso, en mi caso, por ejemplo, cuando alguien me solicita y dice, bueno, quiero comunicarme con mi ser querido, mi papi o mi mami que está al otro lado, mi hermano, ¿no? Y quisiera comunicarme, siempre pedimos quién va a ser el canal. O sea, canal es aquella otra persona familiar que debe estar ahí para que sea a través de esa energía del encarnado poder contactar con ese ser querido. Porque como no nos conoce, no somos sus amigos, somos extraños para él o ella, fácilmente no se va a comunicar. Entonces, por eso siempre decimos, ¿quién de los familiares está pidiendo una asistencia? O quién es el amigo, tiene que ser un amigo íntimo, que el espíritu reconozca. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el espíritu se acerca y le decimos, tú eres tal persona? Sí. Queremos hablar contigo porque nos han pedido o quieren saber esto de ti. ¿Quién ha pedido? Y damos el nombre del que ha solicitado. Y el espíritu responde, no lo conozco. Y se retira. Por eso es tan importante cuando alguien les diga a ustedes y que quiere comunicarse con un ser querido, quién va a ser ese canal que lo va a identificar y va a hacer que este espíritu se comunique. Sí, por eso es que siempre pedimos un familiar. Si no hay ese familiar, prácticamente es imposible tener una comunicación con un espíritu ajeno a nosotros mismos. En una sesión mediúmnica es mucho más fácil cuando esta situación, ¿por qué? Porque cuando se presenta un espíritu, estamos en una sesión mediúmnica, el encargado de la sesión, el responsable, puede invitarlo a este espíritu a comunicarse. Entonces, ante una invitación, el espíritu en una sesión mediúmnica casi no rechaza. Entonces sí se comunica. Y él elige de entre los mediums. Por eso es que en una sesión mediúmnica tienen que ser mínimamente 6 personas. De entre esas 6 personas va a seleccionar uno para comunicarse. Pero a veces no hay ni ese uno. Entonces va a dar su comunicación a través del encargado de la sesión. Como ven, la comunicación espiritual, por más medium que sea, tiene normas, tiene requisitos que hay que cumplirlo. No es nomás de decir yo soy medium, yo me he de comunicar.
no funciona así. Porque muchas veces en esa buena voluntad que tú como medium quieras decir, yo lo voy a hacer, puedes estar llamando o contactando a un ser espiritual de baja vibración que se va a tomar la forma del espíritu a lo que tú quieres comunicarte y te va a empezar primero a fascinar, a subyugar y después a una posesión. Entonces el cuidado siempre tiene que ir en responsabilidad de cada uno de nosotros. El fenómeno de las apariciones son para cada uno de nosotros la expresión máxima de la justicia de Dios, de comprobarnos que la vida no termina, que simplemente uno trasciende y que al trascender, desde el momento en que trascendemos, dejamos este cuerpo físico, nosotros empezamos a participar, pero desde otra frecuencia, desde otra franja vibratoria, los momentos de los encarnados que están viviendo. Como nos dice, el espíritu ve hasta lo que le estamos velando, con qué sentimientos, qué intenciones, qué palabras se están diciendo en ese velatorio, qué pensamientos se están originando, el espíritu lo escucha, lo siente y recibe esa comunicación de pensamiento a pensamiento. Entonces, cuando ya ustedes vayan a un velatorio, vayan con esa seriedad, con ese recogimiento, que están yendo a encontrarse con un ser inmortal, que te va a escuchar aún tu pensamiento. Y si tú generas pensamientos no adecuados hacia este ser, él lo sabe y puede tranquilamente resentirse. Entonces vayamos con ese conocimiento y ese recogimiento espiritual a los velorios, sabiendo que nos vamos a encontrar con alguien especial. Y vayamos a darle esas palabras que necesita para trascender, para ir al otro lado y no quedarse atrapado entre dos frecuencias y ser, como decimos, ¿no?, un fantasma en medio de nosotros. El fenómeno de las apariciones no solamente es ver a los espíritus en esa forma vaporosa que a veces los vemos, ¿no es cierto? Parecía una forma humana, pero ahí estaba, externo a nosotros, a veces nos impresiona y nos llena de miedo, de temor. Si no empecemos a mirarlos desde el punto energético también. Hay cuántas personas, y hay muchos de los que están hoy conectados, pueden decir lo mismo. Había una mamá que quería comunicarse con su hijo y asistía a las reuniones mediúmnicas, estudiaba y todo. Y cuando su ser querido llegó, con esa energía y esa aura, esa energía áurica de color que expandió, le llenó de miedo. El aura es los sentimientos que tenemos. Vamos a dar una clase de qué aura tenemos cada uno de nosotros según la fecha de nacimiento que tenemos y todo lo demás. Lo vamos a dar. Pero hoy vamos a ver nuestra aura desde la emoción. Si este espíritu me ama a mí y va a venir con ese amor hacia mí, va a venir con un color azul normalmente. O puede venir con un color amarillo, que va a disipar todo lo que es las oscuridades, los sufrimientos, los dolores. Porque al verlo tú tan brillante, tan radiante y esa energía que penetra tu propio ser, va a hacer que tú comprendas de cómo este ser no solamente
trascendió a la otra vida, sino que sigue mejorando, sigue progresando, mientras nosotros aquí, sumidos en el dolor, la soledad, la angustia, nos estamos estancando. ¿Cuántos de nosotros vemos de repente pasar un destello de luz? A veces pasa un color rojo y dices, ¡ay, qué habrá sido! Los más religiosos dirán, era el diablo, por eso era rojo. Y de repente nosotros vemos que el aura roja es simplemente aquellas personas que venían o tienen la energía de aquellas personas que eran líderes, que vinieron a abrir nuestros caminos y sus caminos también, que vinieron a enseñarnos, que vinieron no solamente a darnos un conocimiento, sino que vinieron a enseñarnos con su ejemplo de vida. Ellos portan esa energía rojiza. Y entonces cuando tú ves pasar un color rojo, ya no te asustes de decir, era el diablo, no sé qué, era así. Sino reconoce que un ser espiritual que viene a decirte, oye, no te detengas, avanza. No tienes por qué sumirte en el sufrimiento y la desesperación. Se te ha venido a decir eso y por eso manifiesta ese color. Es un mensaje también para nosotros el ver los destellos de color de las auras de estos seres espirituales que han trascendido, que ya están en el mundo espiritual, pero que vienen a nosotros a motivarnos, no a deprimirnos más, sino a motivarnos para seguir nosotros también mejorando. Hay cuantas veces que de repente hay un destello verde o un destello de oscuridad y decimos, no, todo se ha apagado, era oscuro. Y nos llena de miedo porque tenemos esa creencia de que la oscuridad es baja vibración. Recuerden que hay un color que es oscuro, el color índigo. El índigo nos dice de que es en ese momento en que está oscureciendo el cielo, entre el momento en que el cielo está oscureciendo antes de que aparezcan las estrellas. Ese es el color índigo. ¿Y quiénes son estas personas que se manifiestan así, o estos seres espirituales que se manifiestan así? Son aquellos que nos aman, que son amorosos, tiernos, y que por amor a nosotros han venido. Entonces, cuando nosotros veamos este color así oscurecido, sepamos reconocer que la vibración, esa paz que están emanando, esa tranquilidad, hace reconocer que son seres de elevada vibración. Son seres ya en evolución para las jerarquías superiores. Por eso es tan importante para nosotros el estudiar este capítulo de las manifestaciones visuales, no solamente para ver a los espíritus, sino para sentir su energía, estudiar su energía, estudiar ese color que lo emana y comprender que un índigo se va a comunicar con otro índigo, recordándonos que como ellos son amorosos, nosotros también somos amorosos, que solo que el dolor por la pérdida nos está haciendo que nuestra aura se empiece a llenar de momentos de oscuridad, de sufrimiento, de dolor. Así que cada uno de nosotros reflexionemos como personas, como médiums, como seguidores de esta noble doctrina, que nos viene a decir a cada uno de nosotros que las manifestaciones visuales no solamente es ver con los ojos, es sentir con el corazón, es entablar esa empatía con la energía que tenemos. Y es ante todo generar
esa energía del amor incondicional, para que cada uno de nosotros, encarnados y desencarnados, tengamos un encuentro de paz, un encuentro de amor, un encuentro sublime, donde la materia y el mundo divino se unan en uno y podamos manifestar ese reino de Dios en nosotros mismos. Por su atención, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o aclaración, adelante. Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, agradeciéndole por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado la visión, la audición. Gracias por haber colocado en cada uno de nosotros esos dones maravillosos que nos permiten ser lo que somos, que nos permiten recordar, aunque hemos olvidado, de dónde venimos y qué es lo que debemos hacer aquí en la tierra, para cuando nos toque el momento de volver, podamos volver aprobados, podamos volver gozosos, llenos de esa energía, llenos de paz, llenos de esa satisfacción de decir, he cumplido mi deber. Ayúdanos a caminar confiados, pero ha sido de tus manos. Que tus energías sean las energías que envuelvan a nuestro ser espiritual, que nos transforme, que nos renueve. Que sea tu luz, esa luz que ilumine nuestro camino, que nos ayude a ser luz también a nosotros, para que así juntos podamos ir de la oscuridad hacia la luz, de la ignorancia hacia el conocimiento celestial, y amparados y guiados siempre por esos seres espirituales que colocas a nuestro lado, como nuestro ángel de la guarda, nuestros mentores y nuestros guías espirituales, familiares, que también nos guían, nos ayudan y nos enseñan. Ayúdanos a tener oídos para oír y ojos para ver, y así podernos gozar de la manifestación espiritual, visible y tangible, que se origina a nuestro alrededor. Gracias, oh Divino Maestro, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás en un futuro. Gracias a los mentores y gracias a cada uno de ustedes por estar hoy aquí, con tu luz, con tu compañía, con esa energía áurica que nos envuelve a todo el grupo y nos hace uno. Gracias, que así sea.